Auspicia la siguiente columna artista plástica Estela Lagorio. Llegó el turno del arte, por suerte. Estamos de nuevo en comunicación con Marité Fernández, que es nuestra columnista de arte fuera de serie. ¿Cómo estás, Marité? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están nuevamente? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Seguimos con bien. Frío, seguimos en cuarentena. Seguimos acá metiditos. Totalmente. Por suerte con algo para hacer y para volver a leer y repasar estos temas que me gustan tanto. Bueno, me alegro. Siempre es una linda excusa. Ahí está. Sí. Marité, la columna anterior, no sé si se acuerdan, hablamos del impresionismo y de los hombres del impresionismo, los pintores más reconocidos, y dónde podemos encontrar hoy sus obras y por ahí las características principales de esta época. Pero también empiezan a tener un rol más protagonista las mujeres, que yo también decía la otra vez que muchas mujeres pintaron, más que nada para los grandes maestros, pero no se las conocía, porque no aparecían en ningún lado, no firmaban. Bueno, ahora la mujer empieza a tener un rol más protagonista, ¿no? Sí, así es. Tiene más visibilidad, se empieza a reconocer su trabajo y su lugar, empieza a ganarse un lugar en el arte. Tiene que ver con un espacio sociohistórico, digamos, que se va abriendo muy de a poco, pero bueno, por suerte vamos a tener el aporte de las mujeres también. ¿Y quiénes fueron, por ejemplo, estas mujeres? Si vos querés, primero las nombramos, dale. Y después vamos desarrollando un poco la vida de ellas. Sí. Vamos a hablar de Mary Cassatt, en realidad en francés Marie Cassatt, pero era Mary Stevenson Cassatt, nacida en Pensilvania, pero que después va a elegir quedarse en Francia y estar cerca de lo que en ese momento está pasando en arte. Camille Claudel, que quise incluirla como escultora, porque no solamente la pintura, digamos, era lo que aparecía en este momento, sino también muchísimo material de tercera dimensión. Berthe Morisot, que también es quizá la principal. Y una última, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, que es Marie Braquemont, que es quizá la que más técnicas va a desarrollar. Estas mujeres, podemos empezar hablando de ellas, pero me gustaría ir un minuto atrás en la historia, inclusive para darles a la gente posibilidades ahora que estamos en casa de buscar. La BBC de Londres tiene excelentes programas que hablan sobre la historia de la mujer artista en los últimos 200 años. La mayoría están en inglés, pero quizás uno puede encontrar alguna copia subtitulada, etcétera. La mujer está trabajando desde hace muchísimos siglos en el arte. Nosotros nunca vamos a saber si todo lo medieval estaba hecho por manos de hombres. Por ejemplo, hay mucho detalle, muchas cosas que suponemos que han sido hechos con manos femeninas, y no solamente los bordados y los recamados de ropa. Claro. 150 años atrás, 200 años atrás, existían excelentes personas que estaban trabajando en el mundo femenino y que tenían vedados los espacios como lo van a tener estas mujeres, que van a ser las que van a empezar a abrir las puertas. No pueden ir a estudiar a espacios académicos, solamente pueden tomar clases particulares, solamente pueden hacerlo por acuerdos familiares, y solamente pueden salir a mostrar una parte genérica, digamos, de la pintura. Los temas son de género femenino, otra cosa no se les permite. Así que a partir de eso, recuerdo haber visto uno de los documentales que hablaba de una criada de una de las casas como las de Downton Abbey,
que la familia descubre que esta chica tiene muy buenas características para ser artista plástica y le permiten que ella desarrolle todo su talento dentro de la casa y la van a cuidar y le van a proveer los materiales, etcétera, pero todo lo que produzca solamente se va a mostrar a los amigos de la casa, nunca va a llegar hasta a un museo. Pero así de a poco, en estos últimos 200 años, la mujer ha empezado a tomar espacios y a poder mostrar lo que hace, y hoy día ya tiene validado todos los lugares, ¿no? Pero en otro momento era muy difícil que pudieran mostrar lo que hacían. Qué linda esta historia, ¿no? Dentro de la época, de las imposibilidades de la época, que esta familia como que le hace de mecenas, ¿no? Exactamente, le permite expresarse. Sí, ella tiene que, perdón, sí. Sacar todo eso que tiene dentro, porque seguramente era una excelente artista. Seguramente, sí, y es influenciadora, influenciada, porque al estar en esos espacios también entraban dentro de una idea de creatividad que a lo mejor no lo hubiera tenido en otro lugar, no sé, y las posibilidades materiales, ¿no? Que era lo más difícil en ese momento. Claro, la circulación de gente de la época que habría en esas casas, que supongo que sería gente importante, también le serviría a ella de influencia. Y sí, y la cantidad de cuadros que vería, y porcelanas, etcétera, todo eso influencia para lo que se usaba en esa época, ¿no es cierto? Hoy día un artista actual la podemos poner en cualquier lado de esos, quizás no les serviría de influencia, pero en aquel momento sí. Tal cual, el mundo era muy chiquito en ese entonces. Sí, muy chiquito, sí, pinta tu aldea, ¿no? Claro. Y con eso alcanzaba. Tal cual, ¿cómo nos cuesta hoy imaginar un mundo así? Sin la globalización. Mujer no podía ni transitar sola, ni salir de su casa sola, así que nunca iba a ser ella sola. Claro, tal cual. Bueno, si querés te empiezo a contar algunas historias de estas mujeres. Por supuesto. Bueno, empezamos con Berthe Morisot, que es la señora de todas las impresionistas mujeres. Ella va a vivir entre 1841 y 1895, y en un principio son las dos, Berthe y Edna, Edma, que es su hermana. Siempre digo Edna, pero es Edma. Estas dos chicas van a tener la posibilidad de tener clases particulares, que era lo que se usaba, no con cualquier pintor. Van a ser discípulas de Corot, que también es un gran pintor francés también, pero que es retratista y paisajista. De alguna manera Corot es el que va a abrir el espacio de un paisaje del futuro, digamos, no de paisajes, como hablábamos la otra vez sobre los impresionistas varones, que van más allá de lo que se estaba pintando hasta esa época. Por supuesto, él las introduce en el plein air, en la idea de trabajar afuera, con el sol y la luz. Y con muy pocos años, con 20 y pico de años, pueden presentarse en el Salón de París con los trabajos que habían hecho con Corot. Esta exposición, el Salón de París, es en ese momento la exposición de arte oficial de la Academia de Bellas Artes de París, o sea que lo que no pasara por ahí no existía. Y hasta ese momento era el más antiguo y el más importante salón oficial. Y ellas ya a los 20 y pico de años estaban mostrando sus obras ahí. Edma se casa y como imaginaremos que debería pasarles a todas en esa época, renuncia a seguir pintando. Tal cual, pero Berthe no, Berthe sigue y se va a unir al grupo de los impresionistas de a poco, y casi por casualidad, digamos. Empiezan casi todas las que están en París siendo copistas del Louvre. Para ser copista del Louvre vos tenés que pedir el espacio y te permiten estar en las galerías copiando a los autores famosos. De eso se aprende mucho y muchas veces inclusive se pueden vender estas copias, ¿no? Y un buen día aparece Manet
viendo cómo ella estaba trabajando, y lo que menos se imagina es que le va a pedir que sea su modelo. De alguna manera van a entablar una amistad, y cuando ella entra a trabajar, a posar para el estudio de Manet, va a haber una influencia de un lado y del otro, y ella va a aprender muchísimo de este artista. Con el tiempo se enamora del hermano de Manet, se casa, tiene una hija con él, y las vueltas de la historia hacen que durante 2 años no puedan hacer nada porque aparece la guerra franco-prusiana, y vuelve a meterse dentro de sí misma y a seguir trabajando técnicamente. La influencia de Manet va a hacer que ella pase a una pincelada impresionista, con aquella coma que habíamos hablado en el encuentro anterior, Sí. Las pinceladitas cortas, la juxtaposición de colores, etcétera, pero ya ella va buscando otro tipo de texturas, así que al poner las pinturas a la vez raya con el cabo del pincel sobre la pintura fresca y va creando otras situaciones de iluminación dentro del cuadro también. Es como que como si fuera removiendo un un poco la pintura, ¿no? ¿Cómo? Como si la fuera removiendo con el cabo del pincel. Exacto. Es un esgrafiado, en realidad está haciendo un grabado arriba de la pintura, y eso que genera una tercera dimensión, genera que pase pintura, que se vea la pintura que está debajo de la pintura que acaba de colocar, etcétera. Eso transforma mucho lo meramente pictórico y lo hace mucho más artesanal de alguna manera. Sí, además al ojo debe ser muy diferente, porque le da Sí. como otra perspectiva, diferentes profundidades, y eso con sus luces y sus sombras. Exactamente. Como que genera otros mini espacios dentro de esos espacios de la pincelada. Esos surquitos hablan solo a partir de la iluminación. Es cuando nosotros tenemos mucha tentación de querer tocar esos cuadros que no nos dejan tocar, Sí. porque ya pasan a ser táctiles, ¿no? De alguna manera. Sí, te llaman al tacto, más que, o sea, el ojo quiere tocar con la mano, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, siendo de condición burguesa, perteneciendo a una familia conocida, etcétera, no puede acceder, como hablábamos en el encuentro anterior, a todos los lugares que ella quisiera para ir a pintar. Así que solamente va a poder hacerlo en su casa o en los parques conocidos. No podía tampoco juntarse con el grupo de los impresionistas de los cuales ya ella es conocida. Ellos se juntaban en un café, el Café Gerbois, que era donde todos estaban a la noche contando qué es lo que estaban haciendo, etcétera, y no puede ir a ninguno de estos lugares por ser mujer. Entonces, el mismo grupo, y esto es lo bueno de los impresionistas, se va a reunir con ella en otros lugares, no a la vista, pero la van a ir incluyendo como una más. Y es el primer grupo de artistas que incluyen a las mujeres como una más. Por esto que le sucede, su familia va a ser su modelo, y a partir de eso va a trabajar y participar en muchísimas exposiciones. Es quizás la artista que más ha trabajado en gran cantidad, digamos, de obra y de buena obra. Lleva el impresionismo a Estados Unidos, que no era conocido hasta ese momento de forma masiva, a través de la American Art Association, y llega a vender al final de su vida más cuadros que Monet, que Sisley o que Pizarro. Wow. Pero bueno, el sistema la va a encasillar como artista femenina. No puede salirse de los temas de su género. Claro, es decir, que era lo que exclusivamente podía pintar entonces. Te escucho entrecortado, Agus. Que digo que entonces, al encasillarla en esto de artista femenina, ¿qué eran las cosas? ¿Cuáles eran las cosas que ella exclusivamente podía pintar? Cosas de la casa, cosas domésticas,
algunos paisajes seleccionados y cuestiones que tuvieran que ver con su género. La vida íntima femenina, los momentos del baño, del aseo, de la pintura, el cambiarse la ropa, posar delante de un espejo, etcétera, pero no podía acceder a nada que un bodegón, por ejemplo, o sea, elementos y objetos puestos sobre una mesa que uno los describe, un florero, pero no podía haber hecho nunca un cuadro épico, por ejemplo. Claro. No eran cosas que le permitieran, no podía tocar temas mitológicos prácticamente tampoco. ¿Y cómo era recibido en la sociedad, no? Vos hablabas al principio de una exposición donde empezaron a participar mujeres y estas dos hermanas tan transgresoras para la época. ¿Cómo era recibido socialmente la gente que fomentaba ese tipo de lugares, ese tipo de exposiciones, de reuniones sociales, al enfrentarse con cuadros y artistas femeninas, ¿no? Cuadros hechos por mujeres? En general no eran tenidas en cuenta de una manera seria. Ajá. Hubo, por ejemplo, otra de las artistas que vamos a charlar dentro de un ratito, va a ser discípula de Ingres, de Angres. Ingres decía, que es como más lo conocemos, que la mujer no iba a tener el sostén ni la voluntad de pelearle a la pintura como lo hacía el hombre, que como que no iba a poder con semejante empresa, digamos, no la creía capaz de pelear por su pintura y de dejar. Nosotros hablamos siempre cuando se produce la obra de una palabra griega que es el patos. El patos es el momento en el que uno sufre de alguna manera el concebir esta obra. Bueno, como que la mujer no iba a llegar a estos niveles. No, la subestimaba, se la tenía en cuenta, qué bonito lo que hiciste, pero no de la forma en la que se la trataba un gran maestro. Claro, bueno, así todo vendió más cuadros que ninguno. Sí, porque gracias a Dios el mundo estaba cambiando de alguna manera, ¿sí? Inclusive en este momento se está empezando a hablar del sufragio de las mujeres en Francia, así que es todo un tema lo femenino. Claro, había como una revolución femenina ya en esa época, Sí. Era latente ya para entonces. Sí, en Inglaterra también, que después claro. que a Norteamérica va a llegar casi 100 años después, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿quién más? A ver. Bueno, Mary Cassatt, de la que hablamos hace un rato, esta chica de Pensilvania, que va a vivir entre 1840 hasta 1920 más o menos. Esta chica viene de una familia acomodada, y su instrucción pasa entre Europa y Estados Unidos. O sea, ella va y viene en varias ocasiones, maneja los idiomas de los dos países, etcétera, y tiene la posibilidad de visitar la Exposición Universal de 1855, que es donde va a ver por primera vez obras de Degas o de Pizarro, y enfrenta a sus padres diciéndoles que va a ser artista y que se va a matricular en la Academia de Arte de Francia, donde ya se le permitía la entrada a algunas mujeres. A mí me hacía gracia, repasando los textos, que dijera las mujeres más frescas, o sea, las mujeres que tuvieran la cabeza más fresca, o sea, las que tuvieran una cabeza abierta, pero a la vez es contradictorio, porque por más que la tuvieran, no las dejaban funcionar demasiado como eran ellas directamente, ¿no? Claro. Siempre que podía, esta artista se ha metido en cuestiones feministas, tuvo bastante actuación con todo lo que tenía que ver con el feminismo de la época, y a pesar de su origen burgués va a tener una vida muy bohemia. Inclusive con el grupo de los impresionistas, que también la van a aceptar como una más, va a salir a la noche con ellos, de juerga, etcétera, con lo cual va a tener muchos problemas familiares. En el fondo es bastante despreciada, inclusive hasta por la academia, porque no les gustaba que
que trabajaran con modelos desnudos, por ejemplo. Las mujeres tenían prohibido trabajar con modelos desnudos y no llegaba ninguna de estas mujeres hasta los lugares más altos, digamos, de reconocimiento, y no se tenía en cuenta su obra en serio si no tenían un protector con todo lo que esto significa, ¿sí? Alguien que estuviera cerca del Salón Nacional, etcétera. Sería Así como que una al no especie de venderse, influencia, ¿no? Se va a volver muy cínica ella y ya no, el salón no quiere que se acerque esa loca, como le decían. El que va a ver su potencial es Degas, que la invita a mostrar obras con él, y de alguna manera van a poder ver el talento que tiene, inclusive sus compañeros. Igualmente va a seguir con la misma temática de maternidades, vidas privadas de las mujeres, etcétera, porque no podían salir mucho de ese tema, pero va a tener una vida muy jugada realmente. Sí, por lo que contás, sí, era como una incomprendida, cosas, ¿no? Sí. Y eso hace que uno se revele también, es como que todo alimenta todo. Lo que pasa es que tenía la influencia de las dos culturas. Claro. Pensá lo que era Norteamérica en esa época y lo que era París en esa época, ¿no? Sí. Pensilvania especialmente. Sí, no debe haber sido nada fácil ser una pequeña revolucionaria de esa época. Para tener en cuenta las obras de ella, con solo ver una, creo que alcanza. Hay una que se llama Niña pequeña en su sillón azul. La postura de la nena tirada en el sillón rompe con todos los cánones de lo que podría ser la pose de una nenita de la época. Claro. Yo creo que eso hace que la muestre ella como una revelada total. ¿Cómo se llama esa obra? Si la buscamos bien, porque seguramente sea Niña pequeña en un sillón azul. Es como el reflejo de ella, ¿no? Es como la que resume un poco su espíritu. Yo de todo lo que estuve viendo creo que tiene el espíritu. Como sí, claro. No te lo puedo decir de otra manera, te lo digo con la postura de la nena. Sí, por eso digo que me parece que ese cuadro representa un poco como decir, es la radiografía de lo que fue ella, ¿no? De lo que fue su arte. Sí. Totalmente. Sí. Desconozco porque no he profundizado quién es la nena, a qué familia pertenece, etcétera, pero me quedé en la imagen nomás, ¿sí? Totalmente. Quiero ser sincera con eso también. Sí, claro. Claro. Bueno. Y para no dejar de lado las artes escultóricas, la tenemos a la sufridísima Camille Claudel, que también va a vivir durante los años 60, 1860, y muere cercano a los 1940. Esta chica tiene la suerte, desgracia, de conocer a Rodin. Rodin va a ser su gran mentor. Ella va a entrar a la Academia de París a los 17 años. La familia la veía como una artista del hogar, pero ella decidió irse a estudiar. Y Rodin la va a llevar a su taller, y ahí empieza realmente un calvario mental para esta chica. Era muy buena, demasiado buena. Pasa de ser alumna de Rodin, va a ser musa de Rodin, va a ser su mano derecha técnicamente, hay obras que no se saben si las hizo ella o él inclusive, y va a ser su amante. Ella a todo esto le provoca bastantes sufrimientos mentales y va a tener que pelear con mucha envidia, con mucho machismo, y va a tener con Rodin amor-odio, que muchas veces va a hacer que ella se sienta muy mal porque él recibe todos los elogios, pero ella sabe cuánto puso de trabajo en las obras de las cuales él se lleva todos los laureles, ¿no? Claro, sí.
Y en determinado momento decide abandonarlo a Rodin. Esto se ve muy bien en la película. Camille Claudel realmente es prácticamente, es verídico todo lo que se ve. Y enloquece. Y termina en un psiquiátrico, aislada, 30 años, sin visitas y sin hacer una sola obra durante esos 30 años. Y después muere. Va a ser naturalista en su temática, simbolista en su temática, como todos los impresionistas, y impresionista en su técnica. Y acá analizamos qué es la técnica impresionista en escultura. Los escultores se matan porque su trabajo quede liso, suave, perfecto y que parezca una piel maravillosa, ya sea mármol, metales, etcétera. Y el impresionismo lo que va a hacer es mostrar realmente el material como es y cómo se está usando. Rodin y ella van a usar lo que se llama la técnica del non finito, la técnica de lo no terminado. Ajá. Y se va dejando parte de la arcilla, que después, por supuesto, cuando se hace el vaciado, lo toma el metal, sin terminar. Y esas impresiones son las que le dan más riqueza a la obra y que por supuesto también trabaja sobre la luz y la sombra, etcétera. Técnicamente es fantástica, busca mucha emoción y mucho dramatismo, como Rodin, que podía tener a sus artistas, a sus modelos horas de horas posando. Todavía no había regímenes como los que hay ahora para la gente que modela, así que los torturaban de alguna manera, pero bueno, llegaron a dar excelentes obras, ¿no? Estaba pensando en que esa es también otra de las cosas con la que rompió el impresionismo, que es con la perfección. Te sigo escuchando lejitos. Sí, ¿ahora me escuchas mejor? Sí, sí. Que estaba pensando también en que, como hablamos la otra vez, que las cosas con las que rompió, que venían dadas el impresionismo, sí. Y era esto de la perfección de las piezas, más que nada de las esculturas, que uno, como vos decías, las ve prolijas, pulcras, que hasta podría reflejarse en algunas, sí. Y esto no. Y es otra vez esto de lo imperfecto, de mostrar la realidad, porque también se puede entender como eso, ¿no? Como mostrar la imperfección de todo. Uno ve esas cosas tan perfectas que vos decís, realmente nunca pudo haber sido tan así. No les hubiera dado la vida tampoco. Nosotros sabemos que los artistas, los escultores hacían una parte y que después tenían 10 personas que pulían, porque si no hubieran podido hacer ni 3 obras en toda su vida. Claro, lógico. La verdad es esa. Lógico, también. Lógico. Y bueno, y la historia esta de Camille Cadén, ¿me dijiste que es? Camille Claudel. Claudel, que me quedé con lo de la película, ¿no? Que estaría bueno para refrescar un poco su historia. Sí, es maravillosa. Es maravillosa y espantosa también, ¿no? Sí, se sufre una barbaridad. Sí, realmente, sí. Porque vos hablás de terminó internada en un psiquiátrico y lo que eran los psiquiátricos en la época, porque no tienen nada que ver con una institución como la que vemos hoy. Debe haber sido una cosa realmente terrible, más allá de su condición, ¿no? De que haya estado mal ella, debe haber sido muy fuerte. Sí, por suerte la obra le sirvió un poco de catarsis y dejó 2 o 3 que son emblemáticas. Una es La Granola, que es de 1890 más o menos. Ahí se muestra, en esa ola se alcanza a ver que la sombra, digamos, de su mentor sobre ella. O por lo menos es lo que la crítica dice, ¿no? Uno puede hacer el análisis que quiera. Otra es La Edad Madura, que es de 2 o 3 años después, donde ella ya habla del abandono de Rodin. Y una más que en la cual los escultores sí podían ingresar un poco más en todo lo mitológico. Bertumno y Pomona, que ya es de principio del siglo XX, donde ella aprovecha la mitología para hablar del amor como engaño, porque Rodin nunca va a dejar a su mujer y nunca va a decidirse por Camille, y eso es también lo que a ella la ha llevado a enloquecer, ¿no? A matarse por acompañarlo y que él le pagara de tan mala manera. Claro. Pensaba un poco, Marité, en
en otra parte, otra forma de analizar a las mujeres, viendo, por ejemplo, la pintura de Rodin o los trabajos de Rodin durante y después de que ella lo abandonan, como otra forma de ver también la influencia de las mujeres, no desde forma directa de su trabajo, sino desde como la sombra. Sí, exactamente. Tal cual. Sí. De por sí es un artista bastante oscuro a nivel emocional. Nos tenemos que quedar con sus grandes obras, de las cuales tenemos varias acá en el país, copias, ¿no? Pero sí, analizarlo no, porque las mujeres nos vamos a enojar un poquito. Tal cual. Pero bueno, es otra forma de verlo, me parece. No te escucho, Agus. ¿No me escuchás de nuevo? Ahí digo que es otra forma de poder ver el rol de la mujer, de analizarlo. Sí. Sí. Marité, muchísimas gracias. Siempre súper interesante. Bueno, mi agradecimiento a ustedes, porque realmente estos espacios sirven para que la gente piense que todos podemos acceder a conocer un poco de esto, que el arte no hace mal, que acompaña, que muestra que es ver la historia de otra manera también, y eso es muy lindo. Sí, es ver la historia de otra manera. Exactamente. Exacto. Muchas gracias, en serio. A ustedes, chicos. Esperamos ansiosos la próxima intervención artística. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Que sigan todos bien. Igualmente. Adiós. Hablábamos con Marité Fernández, que es profesora de artes visuales y nuestra columnista de arte. Y bueno, nos contaba un poco esto del impresionismo, como la segunda parte del impresionismo, que sería el rol de las mujeres en la pintura y la escultura impresionista. Auspició esta columna artista plástica Estela Lagorió.